una reducción de 1.2 millones de toneladas métricas de CO2 que se van al ambiente, ¿no? Esto es muy importante, que la empresa estatal tenga muy en cuenta toda la parte de lo que es esto de las emisiones al ambiente. Entonces, ya yendo a lo que es el gas asociado que tenemos nosotros ahí, el gas asociado del petróleo es un combustible ecológicamente limpio, ¿sí? Que tiene mucha energía. Tomando en cuenta volúmenes de extracción de petróleo que son elevados en el mundo, ya existe la práctica de la utilización de gas asociado de petróleo como combustible para la generación de energía eléctrica. Bueno, esto también les comentaba un poco que en la parte que yo trabajé también, ahí hice mis pasantías allá en Rusia, el gas asociado casi es utilizado en un 99%, ¿sí? En todo lo que respecta a los campos o reservorios que ellos tienen, más en la parte de Siberia, sí se utiliza casi en su totalidad el gas asociado, tanto para la generación eléctrica, que es lo que más se utiliza ya, como también para el transporte, ¿no? El transporte es muy importante, ya que ya hay unas locaciones en donde que la accesibilidad es muy complicada y solo se la llega por medio de trenes, ¿sí? Y estos trenes también es más o menos alrededor de 45 días que entran a cada una de estas locaciones, ¿ya? Entonces, el propósito de aprovechar el gas asociado que produce en el campo Sacha es con la finalidad de reducir la contaminación ambiental y a su vez disminuir costos de generación eléctrica utilizando como combustible y sustituyéndole al diésel. Recordemos que el diésel es un producto que nosotros importamos, entonces como lo importamos, entonces al utilizar el gas asociado se va a disminuir mucho los costos, ¿no? Entonces, el gas asociado va a brindar una mayor competitividad y menores costos para la operación dentro de la industria y también en lo que es inversión, ¿sí? Bueno, esto va a desplazar al diésel también, ¿no? Entonces aquí tengo un esquema de la producción de petróleo del campo Sacha, en donde que tenemos un gráfico hasta el 2018, y en el 2018 fue uno de los años de mayor producción, ¿sí? De 73.000 barriles diarios de petróleo que se produjo en el campo Sacha, ¿no? Entonces aquí tenemos que en el campo Sacha, como les había comentado, en este campo es uno de los de mayor producción y por ende donde que más se debe poner atención a todos los tipos de energía que se le pueda utilizar, ¿ya? Aquí en cambio tenemos los ingresos netos de producción por campos, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el primer lugar el campo Sacha, que los ingresos netos son de 1.370 millones de dólares, con una producción aproximada de 66.473 barriles, ¿no? De petróleo que se produce. Y aquí tenemos el perfil de producción que logré hacerlo para hasta el año 2015 que teníamos para el proyecto que les digo que realicé, sí, que tenemos el perfil de producción que más o menos no varió desde el año 2006 hasta el año 2015, más o menos estaba en un rango de 80 millones a 100 millones de pies, de metros cúbicos, perdón, por año, ¿ya? Entonces eso tenemos. Entonces aquí empecé un poco con el proceso de captación y de compresión del gas. Entonces debemos recordar también que los yacimientos son de gas en solución que al llegar al pozo empiezan a liberarse debido al cambio de presión y temperatura que se da. Entonces, dan la formación a dos fases, la líquida y la gaseosa, las cuales son separadas en su totalidad en los separadores de cada una de las estaciones de producción del campo Sacha, ¿sí? El paso a seguir es la captación de dicho gas, que involucra el diseño de un sistema de captación y de tratamiento de este gas para poderlo utilizar ya como combustible para la generación de energía eléctrica, que es lo que más
se va a utilizar dentro del campo, ¿no? Entonces aquí tengo solo para esta presentación, solo hice un esquema, solo voy a presentar un esquema de lo que fue la estación Sacha Norte 2, ¿sí? En donde este esquema que se realizó sí tiene diferentes componentes, ¿no? Tenemos un filtro separador, tenemos los compresores reciprocantes que tenemos aquí, también tenemos el compresor rotativo en esta parte, ¿sí? El C3 es el compresor rotativo, ¿sí? Y bueno, tenemos los recipientes tenemos la parte de baja presión y la parte de alta presión, ¿sí? Entonces ahí tenemos también las diferentes bombas, tanto para la parte de lo que es los químicos, tenemos para la parte de lo que es los líquidos, ¿sí? Entonces les voy a explicar un poco del proceso de captación que se hace, pero bueno, primero está la parte de la capacidad de la planta. Entonces, en esta parte se dispone de dos compresores, ¿sí? Estos dos compresores son de una capacidad de 1.2 millones de pies cúbicos de cada uno, ¿sí? Para procesar el gas que proviene desde los separadores. También tiene este compresor que tiene una capacidad de 0.3 millones de pies cúbicos estándar para procesar el gas proveniente de las botas, ¿sí? Entonces tenemos esa parte. Y la capacidad total de esta estación de Sacha Norte 2 es, es de 1.2 millones de pies cúbicos estándar en la parte de succión de los separadores de producción y de 0.15 millones de pies cúbicos estándar del gas que proviene de las botas y de los tanques de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en esta parte el proceso empieza con el gas que viene desde los separadores, ¿sí? Inicia esta parte que es el filtro separador. Del filtro separador va a la parte del bloque de compresión, ¿sí? En la parte del bloque de compresión, en la parte de lo que es de los bloques de compresión, nosotros tenemos que el agua sale y esta agua puede ser enviada para que sea tratada en la parte de lo que es Shushufindi o si no, y el gas también puede ser enviado, ¿no? Entonces este es el esquema que se hizo. Cada una de las estaciones, tanto Sacha Norte 1, Sacha Central y Sacha Sur, tienen sus diferentes especificaciones y sus diferentes niveles de producción también. Entonces, para esta exposición, lo único que hice fue ejemplificar el tratamiento que se le hace al gas antes de enviarlo a la planta de Shushufindi para que ésta regrese como combustible para generación eléctrica, ¿no? Igual debemos tener en cuenta mucho todo lo que es el volumen que se va a producir de gas o el volumen de gas que tengamos, para con eso también nosotros tener o elegir de una buena manera todo lo que es los compresores, todo lo que es los generadores de energía, ¿sí? Entonces, esa es la parte de mi proyecto que yo realicé allá. Y bueno, les di un pequeño resumen y solo hablamos de una de las estaciones debido al tiempo también, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, algo que de esta parte de la presentación, o también si hay alguna pregunta de lo que es un poco de la industria, más no del petróleo, sino del gas en Rusia, también la puedo contestar, o si es que alguna de las personas asistentes también está interesada en lo que es el estudio en la parte de Rusia, también les podría contestar algunas preguntas. Aquí está mi número de contacto, mi correo también, si tienen alguna duda, alguna inquietud para que me puedan hacer.
Buenas noches a todos. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, realizarlas de la forma puntual para que nos pueda contestar el facilitador. Aquí había una pregunta que hicieron por interno. ¿Ya? Dice, ¿qué pasa con el proyecto que ahora está a menos de $50 el barril del petróleo? Eh, con esta parte, bueno, en la actualidad, esta parte de los proyectos de la utilización del gas, como es para disminuir los costos en lo que es de la utilización de diésel, en lo que es la utilización de gasolina extra también, entonces sí se los está llevando a cabo, pero ya no a la gran escala como pensaba Petroamazonas en llevarla hasta hacia todos los campos, de todos los campos se puede utilizar, ¿sí? Entonces están más de lo que he logrado investigar en el tiempo que llevo aquí también en Ecuador, que es alrededor de un año y medio, que Petroamazonas se ha centrado más en lo que le sea rentable, es decir, en los campos de mayor producción que en los campos de menor producción. Por eso es que no recuerdo en cuál de las estaciones Sacha, pero en el año anterior se inauguró ya los generadores de energía. Allá en Rusia el costo de instalación de estos para la obtención y utilización de gas asociado es elevado comparado acá al del Ecuador. No, allá por lo Sí. general es más es más el tratamiento que se le hace o la utilización que se le hace al gas, ¿sí? Aunque no son reservorios netamente de gas, son reservorios de petróleo, pero cuando se diseñan las facilidades de superficie en cada uno de los yacimientos de allá, eh, se bueno, en las instalaciones de superficie hay la parte de lo que es tratamiento de gas y lo importante es que ahí mismo ellos lo transforman en combustible, es decir, no tienen que enviarlo hacia alguna planta que lo transforme en combustible para utilizarlo, sino ellos en la misma locación o en el mismo campo, se podría decir, ahí en ese mismo campo se transforma a combustible para poder utilizarlo. ¿Sí? Y no son tan altos los costos porque, como le digo, ¿no? Ellos se centran más en la utilización de todo lo que es el gas. Obviamente la producción de petróleo también es alta en Rusia, pero en Rusia más es todo lo que se utiliza es la parte de gas. Por eso es lo que ellos llegan a utilizar casi un 99% de todo el gas que se produce. El tipo de gas que producen allí en Rusia es igual como acá, es un gas agrio, hace que No, es un poco con menos de impurezas. O sea, aquí el gas necesita varios tratamientos, varios tipos se podría decir, es el endulzamiento del gas por el alto contenido de azufre que nosotros tenemos. En cambio, allá no. ¿Sí? Lo que es un poquito complicado es la parte de lo que es la perforación, debido a que se tiene que pasar una capa grande de gas que en algunas partes llega a ser incluso de kilómetros, se podría decir, entre 1 y 2 kilómetros, que es una capa de hielo, perdón, una capa de hielo muy importante debido a las condiciones extremas. Sí, hay reservorios en los que la temperatura ambiental llega en el invierno hasta los menos 50 grados centígrados. Buenas hay una tardes. pregunta, digamos, Sí, hay gas no se le escucha bien, no le escuché bien su pregunta, se entrecortó su voz. en una pregunta por interno nos dicen que Ajá. hay gas que no está siendo utilizado. ¿Por qué no se está utilizando todo el gas?
Aquí en Ecuador, hasta el 2018, que fue esto del proyecto que yo investigué, simplemente era por la parte económica. Sí, aquí en el Ecuador se da más por la parte económica y la no utilización del gas, porque si nosotros hiciéramos lo mismo que Rusia desde el principio, tener instalaciones ya para la preparación y en sitio mismo tratar de convertirlo a combustible, sería mucho mejor porque, o sea, ya se tuviera todas las instalaciones, tanto para el tratamiento de gas como para el tratamiento de petróleo y también para el tratamiento del agua, que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí más lo que nos hemos centrado es en el tratamiento del agua y el tratamiento del petróleo, que es el producto más utilizado aquí. En cambio, ya tenemos mucho el tratamiento de lo que es el gas, ¿sí? Y el gas también es un gas más amigable, se podría decir, y no es tan con tantas impurezas o tantas cosas como el gas que se tiene aquí. Entonces aquí yo creo que es más por la parte económica y bueno, también por cuestiones de, se podría decir, de los proyectos que tiene Petroamazonas también, que por el costo del petróleo no se han ido ejecutando estos proyectos, mejor se han ido retrasando. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Una pregunta, un saludo primero cordial a los organizadores y también a todos los asistentes y a usted. Muchísimas gracias. Desde el área que conozco y también he trabajado y trabajo todavía para Petroamazonas, haciendo lo que son los estudios y monitoreos ambientales. Se ve mucho todo cómo están ahí, en este caso, lo que nosotros llamamos las llamas o lo que se ve en los campos petroleros. ¿Cuál sería el beneficio o el costo positivo ambientalmente hablando? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Qué se ganaría o cuánto se podría bajar la contaminación o en qué se puede aportar dentro de lo que son los planes de manejo? Sí, o sea, más o menos, por ejemplo, en la reducción de las emisiones de CO2, haciendo un estudio, había un estudio en un periodo de tiempo de mayo a diciembre en el 2018, se bajó en 1.400.000 toneladas de emisiones de CO2 con la utilización de esto del gas asociado para ya no quemar en los mecheros, se bajó todo esto de emisiones. Entonces, esto ya es un estudio que Petroamazonas mismo lo hizo en este periodo de tiempo. Entonces, imagínense que en un periodo de tiempo de mayo a diciembre haya una disminución de tal cantidad de toneladas de CO2, entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque si solo nos centramos en una sola parte, en un solo campo de este impacto, imagínense cuando ya se llegue a la meta que tiene Petroamazonas a apagar completamente todos los mecheros o toda la parte de lo que es la quema del gas. Entonces, obviamente vamos a tener un resultado muy bueno o muy grande de esto de ya no quemar el gas y utilizarlo. Incluso en lo económico se va a ver mucho más rentable, ¿no? Porque como lo había mencionado, muchos de los instrumentos o de las cosas de generación eléctrica para aquí en Ecuador, en los campos, se utiliza diésel y gasolina extra. Entonces el diésel y la gasolina extra son productos que nosotros importamos acá al país. Entonces, si nosotros tenemos una fuente de energía y esa fuente de energía, aparte de generarnos un ambiente mucho mejor con la reducción de emisiones de gas, también nos ayuda con la parte económica, que es lo que nuestro país es lo que más necesita. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. A ver, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Jorge Burbano. Yo le quería hacer una pregunta. La utilización del gas asociado era en el campo Sacha, ¿verdad? Esa es la conferencia. El año pasado se hicieron algunas o se transformaron algunas estaciones para la utilización del gas. Pero nosotros conocemos perfectamente que el gas en Ecuador es intermitente.
Entonces, correcto. si nosotros nuevamente vamos a Sacha y tendríamos que ver en pozos que tengan mayor producción, habría que necesariamente traer el gas de otro lado como para que pueda ser utilizado en aquellos pozos. ¿Es así o no? Verá, en esta parte nosotros, por ejemplo, en el diseño que se hace, se puede utilizar unos compresores, hay una parte que se puede utilizar los compresores, compresores son, eh, Sí, 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 son los los compresores. compresores reciprocantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con un compresor reciprocante, entonces este compresor variaría, ¿sí? Varía el volumen de gas, o sea, no necesita un volumen constante de gas, ¿sí? Entonces nosotros se debería hacer un diseño específico para esto de lo que es las instalaciones de superficie, para lo que es los compresores, para que puedan tener un rango mínimo de flujo de gas y, bueno, obviamente el rango máximo que se va a tener. Entonces, esto va a ayudar mucho. Entonces, como nuestro gas es intermitente, no tenemos un flujo que podamos decir que es constante en todo el tiempo, entonces podríamos nosotros en las instalaciones de superficie tener equipos un poco más flexibles, obviamente con el diseño de estos equipos, para que tengan un rango, ¿sí? Un rango mínimo, que sea lo mínimo que haya de producción, obviamente haciendo un perfil de producción de gas, un perfil de cuánto tengamos de gas, tanto en lo mínimo como en lo máximo de producción. Obviamente estos rangos van a ser rangos netamente de diseño, tanto de, bueno, no solo de los compresores, reciprocantes, que es una de las partes más importantes, sino también de las otras partes de lo que comprende toda esta estación, ¿no? Ah, ya, gracias, ingeniero. Yo lo decía esto porque creo que Petroamazonas está trabajando en una licitación sobre esta situación. Ujú. Sí, algo de eso también me enteré. Y lo que Petroamazonas quería un poco más o quería ver es en la parte de lo que es diseño de las instalaciones de superficie, porque la clave de todo el proyecto es la disminución de los costos, pero también tener unas buenas instalaciones de superficie para el tratamiento de este gas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo bueno que, por ejemplo, el campo Sacha no está tan alejado de la planta de Shushufindi y se puede Así es. tranquilamente transportar el gas para que sea tratado en Shushufindi y regresarlo ya como combustible. ¿Sí? Por eso es que el campo Sacha es de mucho interés por la producción que tiene, a pesar de tantos años que ya tiene de producción este reservorio, pero nos sigue manteniendo una producción casi constante. O sea, entonces es importante, bueno, o yo me centré en eso también por consejo de uno de los profesores que yo tuve aquí en la Universidad Politécnica, sí, me sugirió que haga de este campo debido a la gran importancia que tiene, ¿no? Tan acaparador del asunto, pero yo creo que el gas nuestro, el gas puede ser directamente utilizado o necesita el tratamiento respectivo, porque me parece a mí que sí existen equipos que pueden recibir el gas así como sale del pozo. Claro, pero debemos recordar también que en nuestro Ecuador nosotros tenemos un alto contenido de azufre. Entonces este azufre es bastante corrosivo, que se necesita, por ejemplo, que los equipos necesitarían estar en un constante mantenimiento. Entonces esto es por las condiciones de nuestros reservorios, ¿no? Entonces, sí, hay lugares en los que sí, obviamente tenemos gas que es más limpio, que se lo podría utilizar directamente en cada uno de los, por ejemplo, en los generadores de energía eléctrica, pero no en todos los lugares, no en el 100% de aquí. O sea, exactamente no tengo el análisis de todos los componentes del gas que es en todos los yacimientos de Ecuador, sino que netamente, por ejemplo, en el campo Sacha. Y del campo Sacha, por ejemplo, si es un gas se podría decir bastante limpio para poderlo utilizar.
¿sí? Pero también debemos ver qué tan nocivo serían las impurezas que tiene este gas también, hacer ese análisis también. Entonces, esto sería con medio de una cromatografía de gases para ver qué componentes nomás tiene y qué materiales se podría utilizar para que estos no sean dañados, ¿no? Por las impurezas que contengan estos gases. Ok, ingeniero, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Carlos, buenas noches. Giovanni Álvarez te saluda. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, gracias. Ingeniero Constante, mis felicitaciones y también al colegio por la iniciativa de las conferencias pues son temas de mucha actualidad. Bueno, pues el sentido común debe ser el que guíe las acciones de las personas, tomando en cuenta el bienestar, el cuidado del ambiente y sobre todo la optimización de recursos. Pues acá pues es inadmisible, ¿no? Que estemos quemando un recurso, un energético, y no porque no pueda hallarse la aplicabilidad, la utilidad, porque es un energético que estamos quemando y lo vamos quemando ya demasiados años en todo lo que va de la vida petrolera. Pues y yo felicito su iniciativa, pero queda en manos y sobre todo en los intereses políticos el ejecutar y llevar a cabo las ideas fantásticas que podemos tener como técnicos. Bueno, pues yo le invitaría a que haga seguimiento a la idea de usar el gas, sea con su proyecto o con cualquier empresa que estén pues interesados en el ejecutar. Eso sería mi comentario. Podemos tener como técnicos. Bueno, nosotros bueno, somos algunos estudiantes que nos fuimos de la Politécnica Nacional con una beca a Rusia. Bueno, en sí el Estado ruso a nosotros, la República Federal Rusa, a nosotros nos becó todo lo que es la parte de estudios, todo lo que es la parte de nuestra formación académica, y Ecuador nos becó todo lo que fue la manutención de la manutención allá en Rusia, ¿no? Entonces nosotros adquirimos muchos conocimientos que, por ejemplo, yo me fui con esa consigna de yo regresar y todo lo que yo aprenda poder aplicarlo aquí. Pero bueno, lastimosamente, como usted lo dice, por cuestiones, se podría decir, políticas, por cuestiones de esa manera, los proyectos que nosotros realizamos en el extranjero, y al menos siendo becados, estos deberían ser utilizados para el bien de nuestro país, para que tanto en la parte ambiental, que a todos nos compete, como en la parte económica, que es algo muy importante también, ¿sí? Entonces, no hay ese apoyo por parte del gobierno. El gobierno debería todos estos proyectos utilizarlos o implementarlos en cada uno de los campos, porque el gobierno está gastando en nosotros. El gobierno nos está dando una manutención, nos está dando los medios para nosotros subsistir allá, pero cuando nosotros regresamos acá, simplemente no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de trabajo, en las que nosotros nos toca buscar de diferentes maneras o en otros lugares para poder trabajar, y no necesariamente en industria, y devengar de la manera adecuada estos conocimientos que nosotros adquirimos. Porque, por ejemplo, allá en Rusia es la utilización mucho de diferentes tipos de software, diferentes tipos de equipos. También las mismas universidades nos envían a nosotros como estudiantes a que nosotros hagamos las prácticas o pasantías en un yacimiento reservorio, donde que es mucho más el conocimiento que se puede adquirir para poderlo aplicar aquí. Pero como usted también lo mencionó, lastimosamente ese apoyo no se da por parte del gobierno y no recibe esa remuneración que sería de parte de nosotros con nuestro conocimiento y con los proyectos que desarrollamos. Listo, si hay alguna pregunta más, por favor.
Si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos al público presente, agradecemos al ingeniero que nos ha compartido nosotros en esta conferencia. Esperemos que haya sido de aporte para sus conocimientos y pues sigamos adelante nosotros como técnicos luchando para que alguna vez seamos oídos de todo lo que hemos trabajado en el campo, ¿no? Sí, así como lo dijo Giovanni, hemos trabajado muchos años en el campo, tenemos a nuestros proyectos, ¿no? Para ayuda de nuestro Ecuador, que ahora más lo necesita. Eso, en fin, y muchas gracias, ¿no? Bueno, de parte del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos, agradecemos al ingeniero Jorge Constante y a Carlos Rivera por la oportunidad de haber impartido esta conferencia. Muchas gracias y lo esperamos el próximo jueves con otro tema. Lo estaremos informando por redes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos.